tenemos el honor de presentar a Víctor Gómez Valenzuela, nuestro ex viceministro en Ciencia y Tecnología. Fue por un tiempo, nos abandonó para superarse, por eso lo hemos perdonado de que nos deje temporalmente. Esperamos que algún día vuelva a su casa. Es una persona dinámica, productiva, creativa, y por eso digo que ojalá vuelva a su casa, porque la verdad que es una persona que aporta mucho y que vive con un entusiasmo siempre de producir y del desarrollo de este país, y muy especialmente, por supuesto, de la ciencia y la tecnología. La formación de Víctor: tiene una maestría en Economía de la Universidad de Stanford, tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de la Sociedad de la Maestría de Manchester, en Holanda, de la Universidad de Manchester, Maastricht, en Holanda. Tiene una maestría en Economía e Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente está desarrollando, ya para graduarse pronto, porque está en la investigación, el doctorado precisamente en el Instituto de Innovación fundamentalmente de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y de la Universidad Autónoma de Madrid. En este momento está haciendo su investigación, nos visita de vez en cuando y nos sigue aportando aún a distancia. Como decía, además de esas funciones que había realizado en el Ministerio de Educación, por supuesto tiene experiencia docente, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muy fundamentalmente en la parte de maestría ha trabajado, y una persona que nos ayudó mucho, sobre todo, podríamos decir casi es el papá, yo me considero la mamá, del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología que hemos elaborado en el Ministerio de Educación para el periodo 2008-2018. Un plan estratégico que hemos comparado y que hemos dado a conocer en varios países de América Latina, y que en realidad estamos conscientes, y nos lo han dicho así, de que cumple con los requisitos y que es verdaderamente un instrumento, una herramienta para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación en la República Dominicana. Estamos trabajando en ese plan estratégico con las posibilidades limitadas de nuestro presupuesto, pero hemos hecho sustanciales avances. La esperanza que tenemos entonces con Víctor y la importancia de esta charla que nos va a dar hoy sobre conocimiento, innovación y desarrollo económico, el papel de los sistemas de innovación en la dinámica económica, es porque indudablemente todos sabemos que hoy en día sin innovación no habrá desarrollo en ninguna de las áreas. Es un tema que se está tratando a nivel mundial y que nosotros en nuestras universidades dominicanas estamos haciendo los mayores esfuerzos porque tanto las universidades como los institutos de investigación y por supuesto el sistema educativo asuman la innovación como un compromiso. Por eso entonces nos satisface muchísimo que el doctorado que está realizando Víctor es precisamente en innovación con un alto nivel, y los aportes que nos pueda hacer, yo espero que nosotros lo podamos aprovechar, no solamente con esta charla, sino con un trabajo continuo, y que por supuesto él está en la mejor disposición de ofrecer su colaboración a nuestras universidades que están interesadas precisamente en desarrollar la innovación. Gracias nuevamente por haber asistido, y vamos a oír a Víctor Gómez Valenzuela. Muy buenas noches, señora ministra, doña Ligia Amada Melo, una persona que le tengo mucho afecto, y no lo digo por decirlo, sino que lo digo de verdad con toda la sinceridad. A los amigos y amigas que están aquí presentes, gracias por venir. Un poco la idea de esta noche es compartir lo más rápidamente que podamos, de forma muy apretada, algunos resultados de mi grupo de investigación en Europa en los temas de políticas públicas sobre innovación y competitividad. Es un grupo que lo integra personal, lo dirige el doctor Kieron Flanagan, que es además mi director de tesis. Es un grupo en el que trabaja gente de la Universidad de Oslo, básicamente, gente de la Autónoma de Madrid, gente de la Universidad de Maastricht también. Y entonces, bueno, pues en esa red europea, el grupo de políticas públicas, el grupo de análisis de políticas públicas sobre innovación, estamos trabajando desde hace ya cerca de 2 años con el análisis, la medición de los sistemas de innovación, en un área que es realmente nueva, en la que desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista epistemológico, estamos tratando de sentar las bases para la medición de los sistemas de innovación.
un concepto que en la actualidad es sumamente abstracto, de mucho impacto político por su uso, pero además por el hecho de que no ha sido fácilmente medible el concepto como tal en la realidad empírica debido a los distintos componentes que integran un sistema de innovación. Y un poco el ejercicio que estamos haciendo con algunas publicaciones cuyos resultados novedosos ustedes van a conocer acá. Esto es investigación original, básicamente, sobre cómo medir esto, cómo evaluar el impacto económico y las implicaciones que todo esto tiene en materia de políticas públicas para el desarrollo, sobre todo que es esencialmente el enfoque característico a nivel sistémico de la noción de sistema de innovación. Entonces, comenzamos inmediatamente con la presentación. Quiero compartir con ustedes el contenido. Vamos a ver estos 8 puntos. ¿Qué es conocimiento? Si hablamos de sistema de innovación, tenemos que partir por entender, por definir, por llegar a algún nivel de consenso desde el punto de vista de la economía, de qué estamos entendiendo por conocimiento, la clasificación del conocimiento, cómo lo podemos clasificar, si se puede clasificar, los atributos económicos del conocimiento, la producción del conocimiento, la explicación de la innovación, cómo se explica esa dinámica tan compleja de la innovación, esa caja negra del proceso innovador, conocimiento, innovación y desarrollo. En ese punto les presentaré algunos resultados de mediciones empíricas que hemos venido haciendo. La situación en Centroamérica y la República Dominicana, que es en la fase en que nos encontramos ahora de trabajo, levantando información para medir los sistemas en la región, en economías emergentes, en economías de renta media-baja. Y algunas consideraciones finales sobre las implicaciones en materia de políticas públicas de los sistemas de innovación para el desarrollo. Primer punto que tenemos que discutir, ¿qué es conocimiento? Me gustaría comenzar con esa pregunta y dejarla abierta. ¿Qué es conocimiento? ¿Alguna idea en la sala? ¿Alguien se anima a decir lo que piensa que es? Aquí estamos en un think tank, que es la Fundación Global, que es un tanque de pensamiento, y nuestro insumo de trabajo es el conocimiento. Trabajamos en universidades y el conocimiento es nuestro insumo de trabajo. Entonces, ¿qué entendemos por conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Esa es una pregunta importantísima que hay que saber a responder. Pues yo quiero comenzar a dar una respuesta citando la Biblia, el libro del Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El relato del Génesis, del relato primigenio, aborda de manera muy interesante el conocimiento en una perspectiva histórica y económica, ¿no? Entonces quiero comenzar por ahí y luego citar algunos trabajos de Hobbes en el siglo XVIII que abordan el concepto de esa perspectiva. Bien, ¿qué es conocimiento? Conocimiento básicamente, me disculpan acá. Muy bien. Quiero comenzar con esto. A ver si se tranquiliza el Mac. Es una capacidad cognitiva que apodera a sus poseedores con la capacidad de acción intelectual o física. Comenzamos por este punto. Conocimiento es una capacidad. Y es una capacidad que le da a los individuos, a las personas, la posibilidad de llevar a cabo acciones. Empodera a las personas para una acción física o intelectual. Y este es un concepto básico. En el mito bíblico, en la narración bíblica, tan pronto ellos conocieron, pudieron hacer delantales y cubrirse. Entonces, ciertamente esta capacidad de acción intelectual o física que las personas desarrollan es lo que llamamos conocimiento. Durante mucho tiempo en la economía, la noción de conocimiento se hacía equiparable a la idea de información. Y esa era realmente una forma en que se entendía qué era el conocimiento. De hecho, hasta hace muy pocos años, la noción de conocimiento se equiparaba, y ustedes lo pueden ver en mucha literatura de hace 10, inclusive hasta hace 5 años, con la noción de información.
Pues resulta que conocimiento e información no es lo mismo. Y las implicaciones de eso las vamos a ver un poquito más adelante. Información consiste, como digo acá, en datos estructurados, formateados, que permanecen pasivos e inertes hasta su uso por personas con el conocimiento necesario para interpretarlos y procesarlos. Es simplemente eso, datos procesados que son inertes, que no hacen nada. Para usted poder usar la información, debe tener un conocimiento que lo apodera de esa capacidad de acción intelectual o física. De acción intelectual y física. Bien, un ejemplo muy simple, aquí tenemos datos. Estos números no nos dicen nada, pero ¿qué ocurre si formateamos estos datos? Aquí tenemos información, tiene sentido, se puede visualizar. Pero ¿qué pasa si a esto lo transformamos en esto? Aquí tenemos conocimiento. 2 por pi por r es el perímetro de la circunferencia. Oh, pero si usted es ingeniero y es diseñador y tiene que hacer y delimitar las fronteras de un polígono, entonces este conocimiento lo empodera para la acción. Esto es conocimiento. Lo empodera a la acción. Además, otra forma en que podemos visualizar la diferencia entre información y conocimiento es por los costes de reproducción. La información, el único coste adicional que tiene es el coste de hacer copias. Usted va a una fotocopiadora, reproduce un artículo, reproduce un libro o lo que fuere, pagando los derechos de propiedad intelectual, por supuesto, y entonces esa información usted la distribuye. Ese es el coste de la información. Es un coste casi cero, es un coste casi nulo. Ahora, el conocimiento es mucho más complejo de transmitir, de reproducir. ¿Por qué razón? Porque las capacidades cognitivas no se articulan fácilmente. Porque las capacidades de articular conocimiento para la acción física o intelectual no se transfieren fácilmente a los demás. Entonces, no es lo mismo. El coste de formar un ingeniero, el coste de formar a un buen químico teórico, a un buen físico teórico, a un matemático, no es el mismo coste de usted reproducir material y transferirlo, y comunicarlo, y divulgarlo. Entonces, ciertamente, esta diferencia entre conocimiento e información es clave para entender cómo se articula la dinámica económica en torno al conocimiento. Pero más aún, ese coste tan bajo que tiene reproducir la información, si bien es importante poder transmitir información, no es capaz necesariamente por usted darle un folleto a una persona, esa persona no se va a quedar empoderada, ni podrá probablemente utilizar esa información como conocimiento. Eso es un elemento clave en este punto. Por tanto, ¿cómo podemos clasificar, cómo podemos estructurar los distintos tipos de conocimientos? Esta es una pregunta realmente interesante. Primero hablamos de conocimiento útil. Hay muchas clases de conocimiento. Hablamos de conocimiento útil. El conocimiento útil se refiere a la capacidad cognitiva de conocer, explicar fenómenos de la naturaleza, observar los fenómenos, entenderlos. Mucho la idea naturalista, de los naturalistas del siglo XVIII, de la Ilustración. El fenómeno, la capacidad de observar la naturaleza e inferir sus leyes. Ojo, pero hay muchos fenómenos que no podemos ver en la naturaleza y que se pueden inferir. Ese es el aporte de la física teórica de la primera mitad del siglo XX. Y aquí tenemos un excelente físico, el doctor Plácido Gómez, que sabe mucho más que yo de estas cosas, simplemente estoy tanteando ese terreno. La constante de Planck, de cómo se comporta la luz, no se puede ver. La luz es onda o es energía, ¿no? Y son cosas que no podemos ver y es posible inferirlas matemáticamente. Por tanto, el desarrollo del conocimiento útil implica la habilidad o la destreza cognitiva. En inglés la palabra es skills. Esa destreza cognitiva para descubrir y explicar leyes de la naturaleza. La causalidad de fenómenos, las relaciones entre los distintos aspectos o componentes de un determinado fenómeno natural. Esa capacidad cognitiva, esa habilidad matemática de pensar en términos lógicos formales, de hacer inferencia, de hacer deducción, ¿no? Es realmente esa capacidad importante. Ahora bien, ¿cómo clasificamos el conocimiento que se genera? Pues miren, hay dos grandes categorías
en la que podemos clasificar el conocimiento. La primera de ellas es lo que llamamos conocimiento propositivo, conocimiento omega. Se le llama también a esta forma de conocimiento omega. Y tenemos el otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento prescriptivo, lo llamamos conocimiento lambda, a ese tipo de conocimiento. Y es importante entender cómo se diferencia el conocimiento propositivo, conocimiento omega, del conocimiento llamado lambda. El conocimiento omega es esencialmente el stock de saberes que tiene la sociedad en su conjunto. Todo lo que puede saber una sociedad en su conjunto sobre la naturaleza, sobre los fenómenos de la naturaleza, incluyendo el sistema de creencias, forma parte de ese stock que llamamos conocimiento omega. Es esa comprensión que tenemos de las regularidades empíricas de la naturaleza y sus fenómenos. Incluye el sistema de creencias, como les he dicho, y este conocimiento no está sujeto a los criterios de validación empírica de verdadero o falso. O sea, no estamos diciendo que el conocimiento que la sociedad tiene como conjunto puede ser verdadero o falso. Hay supersticiones, hay creencias inadecuadas sobre muchas cosas. No estamos aquí valorando empíricamente la condición de verdad del conocimiento. Simplemente decimos que es ese stock de conocimiento que tiene la sociedad en su conjunto. El conocimiento científico forma parte, es un subconjunto dentro de este stock global que llamamos conocimiento omega. Y aquí, al decir que es un subconjunto del conocimiento omega, estamos entendiendo, y es un punto revolucionario, el conocimiento científico como un producto social. Y esta distinción es fundamental desde el punto de vista de las políticas públicas. El conocimiento ya no es el resultado de una élite ilustrada de sabios, de científicos, aislados, desconectados del mundo. Es un producto social y es un producto económico. Y forma, por tanto, parte de este stock que llamamos conocimiento omega. Conocimiento lambda. El conocimiento lambda se refiere a los conocimientos codificados relativas a las técnicas, a las instrucciones, a los manuales operativos, a la ingeniería, a la forma de hacer cosas, al conjunto de manuales que nos dan, a los planos para construir algo, a las técnicas, al software, al algoritmo para desarrollar un programa determinado. Esto es conocimiento lambda. Se encuentra almacenado en las personas, en dispositivos externos, libros, manuales o discos duros, modernamente, o en la nube, allá arriba, o en instrumentos y equipos. Algo tan simple como su aparato celular es simplemente una colección de conocimiento lambda. Probablemente aquí yo tengo 8 o 9 patentes, conocimiento codificado, estructurado, que integran este device, este artefacto que tengo en mis manos. Esto es conocimiento lambda, básicamente. No dan premios Nobel por conocimiento lambda. El premio Nobel lo dan por descubrimientos en el conocimiento omega. Y esa es mucho la diferencia entre ciencia y tecnología. El premio Nobel de física lo dan por desarrollar y descubrir. Alguien como el creador de Microsoft, que ha cambiado al mundo, no va a recibir un premio Nobel por eso. Es conocimiento lambda. Y esa diferencia es importante. El conocimiento lambda se sustenta en el conocimiento omega. Pero a su vez, el conocimiento lambda genera, a través del uso de equipos y tecnologías, nuevo conocimiento omega. Eso es realmente una dinámica fascinante. Es realmente interesante ver cómo se articula. No quiero aquí profundizar en los temas de teoría del conocimiento, porque no es el objetivo de la presentación, pero sí es genial algún día poder compartir con ustedes cómo se articula el conocimiento lambda y el omega y cómo interactúa en la dinámica productiva. Ese es otro tema ya de otro interés. Bien, veamos lo que nos interesa, los atributos económicos de esto que llamamos conocimiento. ¿Qué atributos tiene el conocimiento a nivel económico? Pues bien, el conocimiento tiene 3 atributos. Esto me recuerda mucho cuando enseñaba economía de recursos naturales en la Universidad Autónoma, en el INTEC, en su maestría.
Y ciertamente estos atributos se parecen a los atributos que tiene el medio ambiente. Es un bien no excluyente, es un bien no rival, es un bien acumulativo. Son los tres atributos del conocimiento. Y esos tres atributos interactúan entre sí. ¿Qué significa que sea un bien no excluyente? Pues muy simple, significa, como lo digo acá, que una vez producido es difícil hacerlo exclusivo o controlarlo de forma privada. Es un bien fluido y portable. ¿Qué significa eso? Que ese bien va con la persona. Donde se desplaza la persona, se desplaza ese conocimiento. A veces usted tiene un operario en la fábrica que es el único que sabe cómo manejar esa máquina. Esa troqueladora, nadie más lo sabe hacer mejor que él. Se fue él o se jubila él y se acabó. Tiene que comprar una tecnología nueva para sustituirlo. Ese conocimiento es portable. En inglés hay una palabra que se utiliza mucho, es sticky, pegajoso. Es difícil saber cómo ese conocimiento puede de alguna manera permanecer pegado a la persona. No se desprende fácilmente. Es un bien no rival. Significa que una vez producido se generan externalidades positivas. Externalidades positivas. El conocimiento científico genera múltiples externalidades positivas. ¿Qué es una externalidad positiva? Es un beneficio a un tercero que no pagó por ello. Todo el conocimiento, el premio Nobel de Física del 2007, si no me falla la memoria, fue sobre la física del estado sólido, me corrige don Plácido, pero resulta que ese conocimiento de la física del estado sólido fue clave para el desarrollo de los sistemas de almacenamiento en discos duros, sin lo cual no es posible la capacidad de memoria que tenemos en las computadoras. Ese conocimiento, omega, generó externalidades positivas que se expresan en conocimiento tipo lambda. Ese señor hizo sus primeros trabajos en la década del 70, el premio Nobel se lo dan en el 2007. Pero las aplicaciones derivadas de ese conocimiento continúan, siguen avanzando. Y es mucho su otro atributo, el de la acumulación del conocimiento. El uso del conocimiento existente por un agente adicional no implica la producción de una unidad adicional de conocimiento. Saber cuál es el perímetro de la circunferencia no agota todo lo que podemos hacer con ese conocimiento. Ese conocimiento continúa y una persona puede utilizarlo indefinidamente, pero más aún, muchas personas pueden utilizar ese conocimiento indefinidamente y no hay un coste adicional por ese uso que hace cada agente económico. Es realmente fascinante. Y esto, desde el punto de vista de la teoría del crecimiento económico, es clave. Es clave desde el punto de vista de la teoría del crecimiento económico. La teoría del crecimiento económico neoclásico lo que enseñaba era que la economía tendía a tener rendimientos decrecientes de escala. Pero resulta que un economista americano de mucha importancia, premio Nobel del 97, me parece, Kenneth Arrow, decía, y que trabajó junto con Robert Solow, decía lo siguiente: espérese, la economía americana no se comporta dando rendimiento decreciente de escala. Se debe a estas propiedades. Había un residuo, que es el llamado residuo de Solow, que era la forma de cómo es posible que capital y trabajo explicaran el crecimiento y que no tuviéramos un límite de rendimiento decreciente de escala. La razón era muy simple: el conocimiento es un bien no rival. Esa es su esencia como atributo económico. Pero más aún, la no rivalidad implica esa dimensión individual que les he contado y esa dimensión colectiva. Simultáneamente podemos utilizarlo como individuo y colectivamente muchas personas lo pueden estar utilizando a la vez, así que implica un coste adicional. Es un bien acumulativo y ese es un atributo importante. Este atributo habla de la escalabilidad del conocimiento. Es un bien acumulativo, significa que el conocimiento siempre es una aportación intelectual probable que a su vez genera nuevas ideas y nuevos productos. Se comporta como si fuera lo que en economía llamamos un equilibrio de Nash. No se comporta en un equilibrio de Pareto tradicional. No es que los factores no son fijos.
Es una dinámica continuamente interactiva. Está generando más cosas. Conocimiento ya existente y descubierto en el pasado sigue siendo tan útil y relevante hoy en el presente y generando impactos. Un ejemplo muy simple de la acumulabilidad del conocimiento son en el campo de la biología, los estudios del ADN. Desde que Watson y Crick codificaron el ADN en el 56 a la fecha, los avances que hemos tenido en las ciencias con base y los avances potenciales en las terapias génicas se han derivado de una acumulación progresiva de conocimiento sobre conocimiento, esa escalabilidad del conocimiento. La acumulación posee una compleja dimensión temporal también, no solo sincrónica, sino diacrónica, que se expresa, por ejemplo, desde la inducción electromagnética de Faraday en el 1831 a la teoría de Maxwell a final del siglo XIX, que llevaron a los experimentos de Hertz y luego a la radio de Marconi. La escalabilidad del conocimiento. Y la radio hoy en día es universal. Y es básicamente, viene de ahí las teorías de Faraday sobre la inducción del electromagnetismo. O sea, ese efecto de escalabilidad del conocimiento es impresionante. Más aún, ¿cómo producimos conocimiento? ¿Cómo nos organizamos para producir conocimiento en la sociedad? Pues bien, hay dos formas en que la sociedad se organiza para producir conocimiento. La primera forma la vamos a llamar el modo 1, la segunda forma el modo 2. El modo 1 de organizar el conocimiento, de producir el conocimiento, es desde una perspectiva disciplinarista. El conocimiento pertenece a los científicos, a la comunidad científica, a la comunidad de especialistas. Son los amos y dueños del conocimiento. Es homogéneo en términos teóricos y metodológicos. Es orientado a la comunidad de especialistas. Está basado en esfuerzos individuales y aislados. Es evaluado por y para especialistas y es generado en un ambiente altamente controlado. Ese es el modo 1 de producción de conocimiento. El modo 2 plantea que el conocimiento se produce de una forma inter- y transdisciplinaria, que es heterogéneo en términos teóricos y metodológicos. Son diversas las fuentes que pueden producir conocimiento, no solo el conocimiento profesional de los académicos puros. Sus resultados están orientados en términos sociales y económicos. Está basado en esfuerzos colectivos y de equipo. No quiere decir que no haya un gran investigador en el equipo, pero el esfuerzo es el resultado de un equipo de trabajo. Socialmente controlado y evaluado, generado por diversas fuentes en un entorno abierto y competitivo. Ese es el modo 2 de organizar la producción del conocimiento. En América Latina y el Caribe, mucha de la percepción social sobre la ciencia, sobre la tecnología, se enfoca hacia el modo 1. Yo recuerdo cuando estábamos de viceministro, con el equipo del ministerio, teníamos que resolver conflictos entre investigadores y sus instituciones. Porque todavía el investigador individual asume que él es el actor central y protagonista. Y eso lo hemos ido cambiando poco a poco, pero es la tendencia latinoamericana. Es muy de nuestra región, este enfoque del modo 1 de producción del conocimiento. ¿Qué más? La explicación de la innovación. Aquí vamos. Esto que les presento ahora es quizás uno de los avances más importantes en los últimos 30 años para entender el proceso innovador. De hecho, desde Schumpeter, en el 42, con su análisis de los ciclos económicos, hasta la publicación en el 86 de Klein and Rosenberg, no teníamos nada tan espectacular de cómo explicar el proceso innovador. Primero, la forma tradicional en la que se entiende el proceso innovador es el llamado modelo lineal de la innovación. Es decir, la idea es que colocamos dinero en la investigación y por un tubo al otro lado va a salir la innovación. El nuevo producto, el nuevo proceso. El énfasis, por tanto, se coloca en la investigación, ¿no? Este enfoque lineal lleva al desarrollo, a la producción y al marketing. Entonces, colocamos el dinero en la investigación y por el otro tubo salen las innovaciones. Esa es la llamada visión lineal de la innovación. Esto tiene dos líneas
Una es la perspectiva de la oferta, que se basa en la idea del Science and Technology Push. La idea es que es el empuje de la ciencia y la tecnología, de la investigación científica, la que motoriza el proceso innovador. El otro enfoque lineal, la otra cara del modelo lineal, es que es el mercado, el que induce el proceso innovador, ¿no? Esa es la otra cara del modelo lineal. Obviamente, este enfoque lineal de la innovación es un enfoque que tiene sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial, el famoso proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. Una gran cantidad de dinero público concentrando a un grupo de científicos en un sitio aislado, en Los Álamos, produce todo esto. Y a partir de ahí, en un trabajo de, no recuerdo este señor, apellido Putman, publica un trabajo en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que aconseja al gobierno americano colocar mucho dinero en investigación y desarrollo. La ciencia en el siglo XX, algo así era que se llamaba el trabajo. Es realmente un documento histórico para entender esta dinámica. Entonces, la idea es que colocamos dinero acá y, repito, por un tubo sale la innovación. En el 86, los profesores Klein y Rosenberg dijeron, no es así. No es así que opera el proceso innovador. Y desarrollaron esto, que es el llamado modelo de enlaces en cadenas o el enfoque no lineal de la innovación. Y esto es revolucionario. Todavía hoy, más de 20 años después del trabajo de Klein y Rosenberg, estamos discutiendo por todos lados las implicaciones del enfoque no lineal de la innovación. Lo que está diciendo Klein y Rosenberg es que la innovación opera de forma particular, imprevista. Schumpeter hablaba de el innovador, del emprendedor, como la fuente de la innovación, el emprendedor individual. Luego el Schumpeter II, o el Mark II, como también se le llama, planteaba que el innovador era la empresa, que ahí se focalizaba la acción innovadora, era en la empresa, no en el centro de producción de conocimiento. Innovación y conocimiento no es lo mismo. Y esa distinción es realmente importante. ¿Qué dice Klein y Rosenberg? Que lo que ocurre realmente es que las empresas acceden a ese stock de conocimiento que se encuentra por aquí, en la nube. Ese stock de conocimiento disponible, se alimenta a su vez de la investigación, claro, de la investigación básica, de la investigación aplicada, pero también se alimenta del proceso de producción. Se alimenta del proceso de producción. El conocimiento generado mediante el aprendizaje del ingeniero en la planta es un factor innovador. El learning by doing, by using, by interacting. Eso también alimenta ese stock de conocimiento disponible para la empresa. Y está ahí, en la nube, ese gran stock. Las empresas acceden de diversas maneras. Pues resulta que desde el estudio de mercado, hasta la producción y el diseño, hasta las pruebas, hasta el rediseño del producto, hasta la distribución y mercadeo, cada una de esas etapas genera información, genera conocimiento que a su vez alimenta el stock de conocimiento. Y la empresa aprende e incorpora de ese stock de conocimiento para generar innovaciones de productos, de procesos, innovaciones organizacionales, radicales, incrementales, etc. Pero bueno, aquí no voy a hablar de teoría de la innovación tampoco, sino pincelar un poco esta dinámica conceptual. ¿Cómo ocurre? No me detengo en esto, eso es un galimatías. Esto es una representación esquemática de lo que es un sistema de innovación. A grandes rasgos, en la base se encuentran los indicadores de desempeño de las empresas, las ideas, que se expresan básicamente en publicaciones, artículos científicos, técnicos, las patentes, nuevos productos, el crecimiento, la balanza comercial de una economía, que es lo que finalmente mide cuál es el impacto de la capacidad innovadora de una economía. ¿Cómo quedamos en la balanza comercial? Lo que importamos, lo que no. Bien, pues luego siguen la cadena de la idea de innovación, luego sigue
los recursos sectoriales que se asignan. No me detengo en esto, simplemente indicar. Y luego está aquí arriba, en la cúspide, el marco jurídico, político, institucional, las políticas públicas que incentivan el proceso innovador en las empresas. Los incentivos para que la empresa innove, sea productiva y competitiva. Bueno, esa es como una visión muy general que no me detengo en ella porque la idea luego es mostrarle cómo esto se traduce en la medición empírica. Rápidamente, aquí el ciclo innovador. Esto es una idea del profesor Utterbach, es realmente genial también. Tenemos la innovación de producto, la fase fluida, la fase de transición y la fase específica. Esto se parece mucho al ciclo de vida del producto. Se parece mucho al ciclo de vida del producto. La innovación opera de forma parecida. Entonces tenemos acá la fase fluida donde surgen las ideas de todo esto, lo que hay. Eso se va gradualmente definiendo, puliendo hasta alcanzar un diseño dominante en un producto. Las primeras computadoras eran enormes, inmensas, luego se fueron alcanzando un diseño dominante, que es el que la empresa incorpora, y finalmente hay una innovación que se reduce al mínimo, que tiene que básicamente ver con la reducción de costes. Y la de proceso, que comienza debajo, luego aumenta y luego continúa acá porque está más vinculada a la reducción de coste en la fase específica. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que en la fase fluida se pone mucho más énfasis competitivo en el diseño funcional del producto, en las variaciones del producto, en la fase de transición y en la fase fluida, en la fase específica, en la reducción de costes. La innovación se estimula por la información de las necesidades del mercado, insumos técnicos, oportunidades creadas por la expansión de las capacidades técnicas internas, presiones para reducir costos y todo esto en cada uno de este proceso innovador que les acabo de visualizar así de forma bastante rápida. Ahora bien, ¿cómo medimos esto? Todo esto que les he contado así de forma muy apretada. ¿Cómo lo medimos? ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de las políticas públicas, de la vida del ciudadano de a pie, del ciudadano que tiene que ir a trabajar y comer todos los días? ¿Qué implicaciones tiene esto para la sociedad? Hay varios enfoques para explicar todo esto que se encuentran ahora mismo en el centro del debate académico, que es el enfoque de las aptitudes sociales o las capacidades sociales, el enfoque del capital social para explicar cómo se articula este conocimiento, la dinámica del desarrollo, el enfoque de las capacidades tecnológicas, también el enfoque de la nueva teoría del crecimiento, que me fascina, el trabajo de Romer del 90, que cambió para siempre la economía neoclásica y que demostró que sí, que el insumo central del crecimiento económico era el conocimiento, por fin, que no era la información, era el conocimiento. No sé por qué no le han dado el premio Nobel todavía. Factores estructurales, el enfoque de factores estructurales de Kaldor y de mi profesor, el doctor Fagerberg, que también ha desarrollado sensiblemente este enfoque de factores estructurales. Y luego está el enfoque sistémico de innovación del profesor Freeman y Lundvall, que son los creadores de este concepto como lo conocemos hoy en día. Entonces, aptitudes sociales. ¿Qué entendemos por esta idea de aptitudes sociales? Entendemos fundamentalmente la posibilidad, a veces el MAC me hace de las suyas, se refiere a las posibilidades de los países de aprovechar su capacidad de endeudamiento, de consumir dinero del futuro, para incorporar las mejores prácticas tecnológicas, la organización de las economías más productivas. El potencial de aprovechamiento de estas tecnologías por parte de los países dependerá tanto de sus aptitudes colectivas como de las destrezas individuales adquiridas a través de la educación. ¿Cuáles son esas aptitudes colectivas? La capacidad de las organizaciones públicas y privadas de hacer cosas de manera conjunta. La confianza, el grado de penetración de valores como la honestidad, la confianza entre la población y entre los actores políticos, públicos y sociales. Esa capacidad de tener credibilidad y de empoderar a través de políticas públicas a los actores privados. Son esas aptitudes colectivas y la vamos a ver medida más adelante. Capital social, otro enfoque fascinante también, se refiere a las distintas capacidades que permiten enfrentar los retos colectivos y económicos. Cuando me preguntan qué es capital social, yo lo defino con una sola expresión: confianza.
Punto. Confianza, eso es capital social. Confianza. La capacidad que usted tiene de generar confianza como sociedad. La posibilidad de actuar en red de forma colectiva, eso es capital social. La manera de enfrentar los retos sociales y económicos mediante formas apropiadas de acción colectiva. Normas, redes que permitan a las personas actuar de esa manera. Por tanto, las diferencias en el nivel de desarrollo de una economía pueden explicarse como resultado histórico de sus normas socialmente construidas. Un elemento clave acá, como lo digo, es impulsar la credibilidad de los agentes sociales, económicos, la creación de confianza. A mí esta idea me recuerda mucho el trabajo de Amartya Sen, premio Nobel del 93 de Economía, que hablaba de la idea principal de Amartya Sen, que es el padre de lo que hoy llamamos desarrollo humano, a nivel de la teoría económica, era que el desarrollo humano era básicamente una cuestión de capacidades y que la capacidad a su vez podía explicarse por dos tipos de libertades, lo que él llamaba las libertades positivas y las llamadas libertades negativas. Para Amartya Sen, esta idea de cómo esa capacidad colectiva se articulaba, él usaba un ejemplo muy en sus publicaciones. Él decía, por ejemplo, en los Estados Unidos los ciudadanos tienen el derecho a votar, nada le impide ir a votar. No hay una coacción física que te impida moverte y desplazarte. Eso es libertad negativa. Ahora, tienen la educación, el conocimiento, la vocación, las aptitudes para hacer un uso inteligente del voto. Esa es la libertad positiva. Ambas definen la capacidad colectiva. ¿No? Ese es realmente un tema de lo más interesante. Seguimos por acá. Aptitudes tecnológicas es la capacidad de hacer un uso efectivo del conocimiento para asimilar, usar, adaptar y cambiar tecnologías existentes. Miren, a veces no se trata de research, sino de search. A veces no tenemos que estar intentando. Hay tecnologías, soluciones tecnológicas que están disponibles, que lo que tenemos que hacer es buscarlas y conocerlas. No he dicho lo que voy a decir acá. La ingeniería inversa es una buena práctica en una economía emergente. Esto no lo acabo de decir, ustedes no lo han oído. Pero es una forma de aprendizaje. Si no, pregúntenle a Japón, a Corea. Hay que aprender. No he dicho nada. Ustedes no pueden decir que yo he dicho esto. Pero hay que aprender. Y es una forma de aprendizaje. A veces es buscar. Este enfoque resalta el papel de las políticas de innovación como disparadores de esas capacidades. Son las políticas públicas de innovación las que disparan las capacidades tecnológicas. La formación de talento humano, la formación de capital humano, la creación de infraestructuras de investigación, el financiamiento a proyectos innovadores, esas políticas disparan estas capacidades tecnológicas. ¿Qué más? Nueva teoría del crecimiento, no me detengo en esto, la verdad que no tiene mucho sentido abundar en el trabajo de Romer. Es realmente para mí el economista neoclásico más importante del último tramo del siglo XX, pero nada, eso no lo vamos a discutir aquí. Factores estructurales, la idea es que básicamente se requieren cambios estructurales en la economía que permitan la sustitución de la agricultura de baja productividad, la industria basada en recursos naturales, en commodities, con industrias de alta productividad, manufacturera y de alto valor agregado. Pero bien, vamos a ver ya finalmente esto. Sistema de innovación. Si me preguntan qué es un sistema de innovación, yo lo defino en términos institucionales. Es un conjunto de instituciones que producen, transfieren y generan conocimiento. Punto. Eso es un sistema de innovación. Esa articulación política e institucional que permite la generación, la transferencia y la asimilación del conocimiento. En la forma de un conocimiento codificado, como puede ser una tecnología determinada, un equipo determinado, o un conocimiento desestructurado en la forma de un artículo publicado en un journal de impacto. ¿Qué más? Sigo por acá y comienzo a mostrar resultados empíricos. Esto es parte de lo que hemos comenzado a medir en el equipo europeo, con los resultados de cómo medir todo esto desde el punto de vista empírico y qué consistencia tiene esto a nivel de las políticas públicas.
Comenzamos con los indicadores educativos, que tienen que ver mucho con el capital social y las aptitudes sociales. Aquí se mide el nivel de alfabetismo, el nivel de enrolamiento en la educación primaria de los países, el nivel de enrolamiento en las universidades y cómo esto se interactúa con la renta per cápita, el nivel de riqueza de un país. Y lo que encontramos es básicamente un grupo de países que están por acá, que tienen altos niveles de educación, altos niveles de renta per cápita e inversiones que superan en muchos casos el 3, el 4% del PIB en sus economías. Pero no me detengo en esto. Ahora, lo que sí queda claro, y este es un punto que llama la atención a nivel matemático, si ustedes ven la pendiente, es casi horizontal. Eso a nivel matemático nos está diciendo algo. Nos está diciendo que la inversión en educación puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. La pendiente es casi horizontal. Y eso implica mucho a nivel de políticas públicas. Esta pendiente en cuanto al sistema educativo indica que el PIB per cápita, que la relación no es lineal. En otras palabras, por no poner más dinero, yo tengo un resultado en desarrollo. Aquí está claramente demostrado en esta regresión. No es una relación lineal. Obviamente es una correlación fuerte, muy fuerte. La inversión en educación no se comporta igual en un país de renta media y baja a cómo se comporta en un país de renta alta. ¿Qué significa eso? Que el efecto marginal que yo tengo de la inversión en educación es mucho mayor en países de renta baja que en países de renta alta. Yo genero un cambio de modelo económico cuando invierto más en economías pequeñas. Aquí se encuentra Brasil, se encuentra Chile, Argentina, que son economías como esta. El efecto marginal de cada peso en la pendiente, aquí se encuentra, ¿lo ven? Tomando ya hacia arriba. Es totalmente diferente acá. Aquí, por cada peso que yo invierto acá, ya el cambio marginal, el efecto marginal ya no es significativo en el desarrollo. En cambio, sí lo es acá, en este grupo de países. La pendiente cambia acá. Tenemos una condición de segundo orden, una segunda derivada en términos de matemática. Y eso indica algo realmente muy interesante a nivel de las políticas públicas. La relación es no lineal. Es una condición necesaria, pero no suficiente, en otras palabras. La menor correlación del PIB per cápita se encuentra con las variables del sistema financiero. Aquí la vemos también en este otro modelo que hemos corrido con el equipo. La explicación es mucho menor de la varianza, es decir, el crédito doméstico privado, al sector privado, el stock de capitalización de mercado, los intereses, la tasa de intereses, los préstamos de las bancas, son importantes, pero no es una correlación tan fuerte para explicar el incremento en la renta per cápita. Hay otros factores que tienen un mayor peso. Obviamente, este grupo de países, el R-square aquí es bastante bueno, la regresión, pero la explicación conjunta de la variabilidad es realmente de apenas un 51%. O sea, hay una relación importante, pero no tiene la robustez matemática para explicar esa dinámica del desarrollo. ¿Qué más tenemos aquí? El GDP per cápita y la regulación de negocios. Aquí hay una relación mucho mejor, lo pueden ver acá en el R-square, y aquí la variabilidad explicada del 56%. La regulación de negocios es importante. El tiempo para abrir una empresa nueva, un nuevo negocio, el tiempo para cerrar un negocio, la protección de la propiedad intelectual es impresionantemente poderosa. Impresionantemente poderosa. Y aquí hay una implicación muy importante en políticas de innovación y de ciencia y tecnología. ¿Cuál es? Las empresas tienen que tener la capacidad de apropiarse del conocimiento generado. Punto. Cuando usted manda un proyecto de investigación que lo hace una empresa conjuntamente con una universidad, la empresa no tiene incentivo para participar. ¿Por qué razón? Porque no puede apropiarse del conocimiento. El incentivo a la empresa es la apropiación económica del conocimiento, que toma la forma de una innovación de producto o de proceso. Y eso hay que tenerlo bastante claro en el diseño de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué más tenemos acá?
Las capacidades sociales se correlacionan positivamente con el desarrollo que se refleja en el PIB per cápita, indudablemente. Aquí lo vemos, por ejemplo, el compromiso cívico, la confianza en otra gente, la tolerancia a la homosexualidad, inclusive, oigan bien, cosas como esa, el nivel de tolerancia, la igualdad de acceso a trabajos para mujeres, correlacionan positivamente con la renta per cápita. El capital social, la capacidad de tolerar, es impresionante. Los países más tolerantes, por aquí tenemos países como Arabia Saudita, que tienen una visión del Islam sobre el papel de la mujer. Tenemos acá Malasia, Irán, Algeria, Jordania, Egipto. Ciertamente, aquí hay un efecto bastante disparador del capital social como un trigger del aumento de la renta per cápita. Y por consiguiente, la apertura comercial, esto es realmente un dato interesante. Miren, a mí me sorprendió mucho este resultado. Contrario a lo que cabría de esperar, la apertura comercial no es precisamente lo que más explica el éxito en renta per cápita. La apertura es importante, pero no es lo que explica el éxito económico en la mayor parte de los países. Fíjense que de hecho ninguno de los países se ajusta a la recta de regresión. Algo realmente interesante, el nivel de apertura comercial, como usted lo mida, con respecto al PIB, con respecto a la balanza comercial, con respecto a la balanza de pagos, no está altamente correlacionado con aumento en la renta per cápita. Yo aquí tengo mis reservas, esto demanda más investigación, requiere más trabajo, de hecho estamos trabajando en un segundo despliegue de estos datos para detenernos más en esto, pero la verdad que a mí me llamó la atención, yo esperaba una mayor robustez en la relación de apertura con renta per cápita, pero no lo encontramos. Y la medimos de todas las formas posibles, la verdad. ¿Qué más encontramos acá? Parece ser un resultado muy consistente el hecho de que el grado de apertura no discrimina entre los países que logran dar el salto al desarrollo. Y eso realmente es muy interesante. No estoy diciendo con esto que volvamos a una política de cerrarnos y aislarnos, de aislamiento, no estoy diciendo esto. De hecho, hay mucho que ver todavía. Pero ciertamente el resultado, después que lo medimos y lo contrastamos y hicimos todo lo que había que hacer, no había forma en que el modelo ajustara para dar un resultado interesante. Y por último, lo que más me interesa a mí, los sistemas de innovación. Fíjense la robustez de este modelo. El poder explicativo de las distintas variables individualmente. Realmente impresionante. Fíjense acá, el R-score es precioso, un 85% de la variabilidad de la información en renta per cápita es explicada por estas variables. ¿Cuáles son esas variables? Las publicaciones científicas y tecnológicas, mi contribución a ese stock de conocimiento como sociedad. ¿Qué más? Las aplicaciones de patentes, miren el nivel poderoso que tiene, de explicación realmente robusto. ¿Qué más encontramos acá? La investigación en I+D, precioso, 86% de la variabilidad. Y lo vamos a ver con otra ejercicio que tenemos más adelante, sobre competitividad e inversión en I+D. Realmente impresionante. El nivel de enrolamiento en programas doctorales. Realmente precioso. Hasta las marcas registradas. El nivel de enrolamiento en carreras de ciencia e ingeniería. Puntúa para explicar el salto en la renta per cápita. Necesitamos ingenieros y tecnólogos. Yo estoy feliz porque una de las cosas que doña Ligia me encomendó casi al principio de llegar al viceministerio fue hay que buscar dinero para reformar las ingenierías. Y el esfuerzo de doña Ligia para que hiciéramos esto a través de un proyecto que financió el BID fue realmente impresionante, que lo coordina Leoní, que está por acá, y está avanzándose en ese proceso de una forma increíble. Es realmente impresionante. Pero mírenlo acá, la razón es esta. Necesitamos puntuar, hay que formar ingenieros, tecnólogos, matemáticos, físicos, biotecnólogos. Aquí está realmente el efecto que eso tiene. Hasta el nivel de empresas que tienen ISO 9000
Realmente a mí me dejó, miren, el ajuste es casi perfecto. Esto es poesía matemática. Es realmente increíble cómo ajusta el modelo de regresión. Nos está indicando que sí, que hay que apostar a estas cosas. La inversión en I+D, las líneas telefónicas. Realmente impresionante. La matriz de correlaciones, mírenlas acá, que también dicen cosas muy interesantes. Sistema educativo con capacidad tecnológica. 0 y 1. De 0 a 1, la correlación perfecta es 1. Y mírenlo acá cómo da. Sistema financiero y capacidad tecnológica. Altamente correlacionados. ¿Qué significa eso? Óigame, usted necesita financiar emprendedurismo dinámico de base tecnológica. El sistema financiero, la capacidad del sistema financiero de colocar dinero en lo que se conoce como capital de riesgo. Aquí yo prefiero ni hablar de ese tema. De verdad, honestamente, prefiero ni tocar ese tema. Con doña Ligia, con Orlando, las discusiones que hemos tenido con don Luis sobre ese tema, ya para mí prefiero no tocarlo. Es realmente difícil, pero hay que, fíjense la alta correlación entre el sistema financiero y la capacidad tecnológica. Es enorme. Hay que promover una discusión seria. Financiamos en Promipyme, muchos salones de belleza, muchos colmados, eso está bien, hay que hacerlo. Pero hay que ver cómo tomamos parte de ese dinero y comenzamos a financiar nuevos startups de base tecnológica en las incubadoras de las universidades. Es un desafío realmente serio y estructural el que tenemos. Miren la correlación entre capital social y capacidad tecnológica. Impresionante. Esta sola matriz resume todo lo que podemos decir sobre sistemas de innovación, crecimiento económico y competitividad. Lo resume acá. Así de simple. ¿Cómo estamos? La situación en Centroamérica y la República Dominicana. Esta es la segunda fase del ejercicio que estamos haciendo. Modelando. Nos ha costado muchísimo. La primera parte tuvimos que trabajar con países de renta media alta, porque era donde había información. Y ahora estamos tratando de ver cómo escarbamos para encontrar información de nuestras economías. Y los resultados son los siguientes, preliminares. ¿Cómo estamos en la región? Gasto en I+D. Este es el promedio de América Latina en el 2007. 0.067% del PIB regional en I+D. Único país que está por encima del promedio regional, Brasil, 1% del PIB en I+D. En la región de nuestros países pequeños, solo Costa Rica se encuentra en números positivos cercanos al 1%, 0.3%. República Dominicana, la información no disponible, pero de otros estudios anteriores, hablan de un 0.03, 0.25 del PIB en investigación y desarrollo, en I+D. No lo sabemos con precisión porque el dato no es disponible y las series del Banco Mundial no registran datos para la República Dominicana. El Salvador, 0.09. Fíjense los valores ínfimos de la región. Panamá, 0.20. Argentina, 0.51. Yo debo decir, el plan de ciencia y tecnología de Brasil, lanzado en 2008, el mismo año que estuvimos aquí, en este lugar, lanzando el plan de ciencia y tecnología, ese mismo año Brasil lanzó su plan, 2008-2013. 25.000 millones de dólares, el tamaño del PIB de la República Dominicana. Por favor. O sea, eso lo dice todo. Aquí estoy apuntando. Embraer de Brasil está desarrollando el sucesor del C-130 americano, con un consorcio chileno. Eso lo dice todo. ¿No? No hay que decir más nada. ¿Qué más? Aquí con la sede del Banco Mundial, fíjense la brecha enorme. Esto es Costa Rica. Esto es Panamá. Esto es el resto de los países en la región. Hablamos no de Estados Unidos, no estoy hablando de Brasil, estoy hablando de los socios aquí nuestros del Tratado de Libre Comercio. No estoy hablando de más gente, nadie que no conozcamos. Publicaciones científicas y tecnológicas. En el Science Citation Index, que es el registro americano, y en Pascal, que es el registro europeo, mírenlo acá. República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Aquí estamos nosotros. ¿Y saben a qué se debe este avance?
En República Dominicana, al Fondocid. Lo poquito que estamos avanzando en publicaciones se debe al Fondocid, señores. Claro, como siempre lo sabe doña Ligia, mi énfasis siempre fue apoyar a las empresas a través del fondo, es lo que hay que hacer, ¿no? Y ciertamente apoyar a las universidades, desarrollar capacidades investigadoras, pero por lo menos se ha avanzado un poquito gracias a esto. Y es un avance importante. ¿Qué más? No tengo que decir nada. Hablamos de países pequeños. Estos somos nosotros, en las ligas menores de Centroamérica y República Dominicana. Con la base de datos del Banco Mundial, miren, Costa Rica por acá, Panamá por aquí, y aquí estamos nosotros. Es la realidad, no podemos negar lo que es obvio. Al año pasado, aplicaciones de patente en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Para poder hacer salir a la República Dominicana, yo tuve que remontarme al año 96 para acumularla toda y que por lo menos apareciéramos. Porque si la hacíamos por año, no aparecíamos en los promedios anuales. Fue como sumarizarlos todos para poder aparecer. Y bueno, obviamente el ganador sigue siendo Costa Rica, República Dominicana por acá, en casi 15 años. Esa es la realidad. Ese es nuestro conocimiento lambda. ¿Por dónde va? En este periodo que hemos analizado para el estudio, Costa Rica 49% de las patentes regionales. 49%. Y hablamos de un país pequeñito que tampoco es un gran país innovador en el contexto global. Pero miren la diferencia. Por último, ¿cómo vemos esto en balanza comercial? Balanza comercial. Miren el porcentaje de exportaciones de alta tecnología. Dentro de lo que exportamos como economía, el porcentaje que corresponde a alta tecnología. Esto realmente es interesante. Miren dónde está Costa Rica aquí. Aquí estamos el resto de nosotros. ¿Ustedes saben qué significa ese pico ahí en Costa Rica? Año 98. Intel. La llegada de Intel a Costa Rica. Miren lo que hizo. ¡Pa! De hecho, ya son 2 plantas que tiene Intel en Costa Rica, no una. Cada uno emplea alrededor de 900 a 1000 ingenieros costarricenses. La brecha es realmente enorme. La razón es muy simple. Mírenlo aquí. Esto lo hicimos para el plan estratégico. Miren el porcentaje de la competitividad que es explicada por la inversión en I+D solamente. Esto es tomando un data panel del índice de competitividad del World Economic Forum. Y miren lo que nos sale en el modelo. El 80% de la competitividad de una economía se explica por la inversión en I+D. Entonces yo llamo a una reflexión sobre el modelo de producción como sociedad, como país. Un modelo de producción, es cierto, hemos sido el país que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina. Crecimiento volátil, como todos sabemos, así, no así. Pero ciertamente esto nos dice algo. Crecemos por inversión en capital físico, en infraestructura, eso está bien. Hay que montarse en esa ola y financiar lo otro, que es el crecimiento con base en la productividad. Y eso implica colocar conocimiento en los trabajadores, elevar el nivel de escolaridad del trabajador dominicano, en colocar tecnología, es decir, conocimiento en el trabajador dominicano, formarlo, entrenarlo, apoyar las empresas en sus capacidades innovadoras. Ese es el desafío. Yo estoy contento de tener aquí a Andrés Van der Horst del CNC, porque eso es lo que le hace, esencialmente. Aquí está. ¿Cómo explicamos la competitividad? Las diferencias en rendimientos competitivos. Mírenlo acá. Es esto, inversión en I+D. Es bastante robusto, bastante poderoso. No hay mucho que decir cuando usted ve estos modelos así, ciertamente. Consideraciones finales, y con esto termino. En la región ha emergido 2 claras pautas de diferenciación en políticas de ciencia y tecnología.
en América Latina. Hay dos pautas diferenciadas. Hacia Centroamérica y República Dominicana predomina un enfoque lineal de la investigación, totalmente lineal, con una oferta orientada a la oferta del sector público. Hacia el cono sur, Argentina, Brasil y Chile, un enfoque orientado a la demanda de las empresas. Y los cambios son ya bastante notorios. Hay dos pautas de innovación diferentes en la región, marcadas ya por los indicadores y por el performance a nivel de balanza comercial. En Centroamérica y República Dominicana predomina un enfoque tradicional de la ciencia y la tecnología, cercana a lo que vimos del modo 1 de producción de conocimiento. Lo que desde el punto de vista de las políticas públicas puede afectar la articulación privada a la producción y transferencia de conocimiento. Es importantísimo, eso hay que entenderlo y grabarlo en piedra para entenderlo. Tenemos que colocar a las empresas en el meollo de la discusión del sistema de innovación en República Dominicana. Y ese es el tema central, lo que podemos deducir de lo que hemos visto con estos análisis económicos que nos han consumido bastante tiempo. Existe una clara brecha de la formulación de políticas públicas de desarrollo, es lo que en el artículo que estamos sacando ahora llamamos la ignorancia recíproca. Es decir, por un lado tenemos a los decisores de políticas económicas, política fiscal, por otro lado tenemos a los decisores de política de ciencia, tecnología e innovación, y actúan en conjunto como el principio de incertidumbre de Heidelberg. No se encuentran, se ignoran recíprocamente. No le hacen caso. La situación en países, miren, lo último que ocurrió, en Honduras eliminaron el año pasado el Consejo de Ciencia y Tecnología, de plano, punto. Eso no tiene sentido económico, eliminado por decreto. Es decir, le hablo de un problema regional, no es un problema de la República Dominicana. O sea, simplemente se ignoran recíprocamente, no interactúan entre sí. Quienes toman las decisiones en política fiscal y política económica no interactúan con quienes toman las decisiones en ciencia, tecnología e innovación. Esa es la realidad. No es algo que lo hemos probado, que lo hemos indicado, que está ahí. Y ese es un problema estructural en las políticas públicas. La ciencia, la tecnología y la innovación no es un tema de la universidad. Es un tema quinta esencial a la dinámica del desarrollo. Y punto. Y es lo que podemos ver con la evidencia empírica. ¿Qué más? El marco jurídico de los países de la región es sumamente confuso y ambiguo en lo relativo a la institucionalidad requerida para incentivar la producción de conocimiento. Un ejemplo que en una de las publicaciones tenemos, hemos hecho un estudio comparado de la legislación de nuestros países en materia de ciencia, tecnología e innovación. En el caso de la República Dominicana, la Ley de Competitividad e Innovación, la 397-07, que crea Proindustria, es tan interesante porque en el Consejo de Proindustria no está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y es la ley que tiene los incentivos a la innovación. O sea, lo que les hablo de la ignorancia recíproca, ¿no? Entonces es importante, el desafío que tenemos ahora es avanzar hacia una política de convergencia. Ese es realmente el verdadero tema. La convergencia de las políticas públicas sobre crecimiento y desarrollo con las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Nada, aquí un poquito, algunas referencias, con esto yo concluyo, dándoles las gracias por su tiempo y por permitirme compartir esos resultados preliminares. Muchísimas gracias.